Buenas tardes. Bueno, es grato ver a los niños recitar versículos y por lo menos el que Ana leyó, dejad a los niños, venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y que podamos seguir orando para que otros más se animen y que los que ya permiten que sus hijos vengan puedan seguir teniendo la confianza de que aquí se les enseña es la palabra de Dios y que son semillas que a su tiempo darán fruto en su voluntad. Eh, durante esta temporada, muchos se acuerdan de Jesús. Se olvidan durante todo un año, pero justamente desde una semana para acá, todos piensan y se acuerdan quién fue Jesús. Y muchos que nunca han asistido a una iglesia van simplemente para cumplir algunas veces, otros porque necesitan. Y durante los últimos días había una expresión que la repetimos. Amigo, ¿a qué vienes? Y justamente hay un pasaje que con la ayuda del Señor vamos a leer. Si tiene Biblia, le invito a leer. Si no, preste atención a lo que encontramos en la palabra de Dios. Vamos a leer en Mateo. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 47. Dice así. Mientras todavía hablaba, Jesús, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús extendiendo la mano sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todo lo que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Versículo 56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Capítulo 27. Judas reconsidera lo que había hecho. Versículo 3 dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Esa expresión, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Esta es una de las primeras porciones que con la ayuda del Señor vamos a considerar en esta mañana, en esta tarde. Y es muy famosa. Alguno en la palabra de Dios puede leer que el evento de la crucifixión del Señor fue un espectáculo. Y dice así, y la multitud de los que estaban viendo el espectáculo. Y muchos se recuerdan es solamente de lo que el Señor Jesucristo sufrió. Pero algunas veces no recuerdan algunos factores que tenían que cumplirse y algunas situaciones que ya estaban escritas y que así tenían que acontecer. Pero esa expresión, ¿a qué vienes? ¿A quién buscáis? La humanidad entera principalmente se acuerda de Dios cuando está pasando por un conflicto, cuando tiene una necesidad
o cuando está atribulado. No hay oración, como dicen muchos, no hay oración más sincera que la que se escucha en un hospital. No hay oración más sincera cuando hay alguien que tal vez esté agonizando. Y verle que está en esa situación, muchos buscan la manera de interceder y rogar por esa persona. Pero aquí encontramos, y quería sacar el paralelismo de uno que se presentó ante el Señor para entregarle, y una mujer que fue al templo a buscar. Pero lo importante es a quién buscamos. Y hace unos días mencionábamos, cuando una persona está enferma, se acerca a un centro de salud. Cuando una persona está con hambre, va a un sitio donde venden comida, no va a una ferretería. Si usted necesita medicina, va a una farmacia. Pero ¿qué mueve la necesidad de suplir algo? ¿Qué mueve al hombre hoy en día? La necesidad de Dios. ¿Está usted atribulado? Busque a Cristo. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Y algunas veces nosotros creemos que eso solamente implica para los que no tienen a Cristo todavía en sus corazones. Pero nosotros, hermanos, tenemos que acercarnos a Dios. No solamente para rogarle, no solamente para pedirle, sino también para agradecerle. Tenemos vida, tenemos a Cristo en nuestros corazones y Él nos guarda. Un hermano en una oportunidad, estábamos reunidos y él decía, gracias Dios por los peligros que vemos y podemos evitar, pero gracias por aquellos que aún ni siquiera vemos y tú nos has guardado. Para Dios no existe casualidad. Todo es sujeto a un plan ya establecido porque así Dios lo ha permitido. El que estemos hoy aquí, primero Dios movió en nuestros corazones el venir. Y no es casualidad que estemos hoy acá. Dios quiere que escuchemos su voz. Él mismo les dice, durante mucho tiempo estuve anunciándole las palabras, me reuní a ustedes en la calle, en el templo, les enseñaba. ¿Y por qué nunca me habían prendido? No era el momento. Y él les dice, yo hubiese podido pedir, ¿tú crees que yo no hubiese podido 12 legiones de ángeles? Mas era el momento en que el Hijo del Hombre iba a ser entregado. Aquí encontramos, él se encontraba en el monte del Getsemaní, y mientras él todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, uno de los que estaba con él. Un hermano dice, ¿quién besó la puerta del cielo y no entró? Judas. Y uno saca el análisis, ¿verdad? Besó al Señor, pero la palabra dice que no hubo un arrepentimiento para salvación. Y él decía por eso, ¿quién besó la puerta del cielo y no entró? Judas. Más atrás encontramos que muchos procuraban prender al Señor. Ya se estaba llegando el momento y Judas vio la oportunidad y se acercó a los principales y dijo, pero ¿qué me ofrecen si yo lo entrego? Dijo, bueno, toma 30 monedas de plata. Y él les dio una señal, al que yo besare, ese es, prendedle. Nadie puede decir que ha ido a Dios o a Jesús y ha sido rechazado. Porque con sus brazos de amor, Él está dispuesto a recibir hasta al más miserable pecador. Porque Dios nos ama. Hemos cantado hoy un corito. Yo tengo un amigo que me ama y su nombre es Jesús. Algunas veces uno puede estar ocupado y llegan los niños, papá, espérate. Espera un momento, estoy trabajando. Pero eso no acontece con nuestro Dios. Porque Él está atento a nuestro clamor. Sus oídos están atentos al clamor de su pueblo. Pero aquí encontramos que se acerca Judas. Dice, venía uno de los 12
y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba le había dado señal diciéndole, al que yo besare, ese es. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro, y le besó. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía lo que iba de acontecer? Él lo sabía. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Esa expresión es característico cuando uno rechaza a alguien, no le dice amigo. Cuando uno busca tal vez tener alguna comunicación con alguien, lo menos que si usted sabe todo lo que va a acontecer, uno ahorita, como si fuésemos humanamente, le podría decir, amigo. Pero tal era el amor de Dios que él, aún sabiendo todo eso, dijo, amigo, ¿a qué vienes? Pero con un beso entregó al Hijo de Dios. Su propósito era identificarlo, señalarlo y entregárselo a la turba que andaba buscando al Señor. Aquello aconteció, dice, entonces se acercaron, echaron mano, le prendieron, y uno de los que estaban con Jesús extendiendo la mano, sacó espada e hirió al siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Uno puede encontrar, cargaba una espada, estaba dispuesto a defender al Señor. Y no era que le iba a cortar un dedo, ese corte iba hacia el cuello. Yo imagino que sacó la espada y se la llevó y le dio en la oreja. Pero ahí estaba el Hijo de Dios. ¿Y qué dice? Vuelve tu espada a su lugar. En un evangelio se nos dice que él, tocando, sanó a aquel hombre. Y todo siguió como iba de acontecer, porque en el versículo 59, 56 dice, mas esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Todo tiene un propósito. Para Dios no hay casualidades. Y en ese lugar, allí estaba siendo entregado por uno de ellos. Fue al Señor. No fue para buscar algo de Él, sino para entregarlo. Pero después, ¿qué encontramos? Que después de analizar todo, de ver cómo había sido condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Ya era tarde. Ya no había vuelta atrás. Ya había sido condenado primeramente porque Dios lo había permitido. Pero la pregunta que dice, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. La responsabilidad es individual. Delante del gran trono blanco, si una persona acá en esta tierra no confesó sus pecados, no va a haber nadie que abogue por él. Porque la responsabilidad es individual. Para ellos les había favorecido más bien que hubiese entregado a Jesús. Pero eso, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú lo entregaste, resuelve. Pero la diferencia, cuando él fue a que Jesús, él le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Pero cuando él va ante aquellos a que les había entregado, le dijo, ¿qué nos importa? Entonces, vamos al Señor. No es casualidades, porque tenemos que estar delante de su presencia. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, y entraré, cenaré con él. El llamado es individual. La responsabilidad es individual. Él reconoció que había entregado
sangre inocente. Y los demás le dijeron, ¿qué nos importa? ¿Sabe qué nos importa a nosotros? Que hay algo que se llama alma, que cada uno de nosotros va a entregar cuenta delante de Dios. Porque ha establecido que todos los hombres mueran. Y después de esto viene el juicio. Algunas veces leemos los dos caminos. Hay un camino estrecho, hay un camino ancho. Hay muchas desviaciones, hay muchas cosas que ofrece el mundo. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y muchas veces las personas los involucran, los envuelven, no solamente para escuchar la palabra de Dios, sino que los llevan a otro lugar. Y después, ¿qué dice? ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Pero acá lo importante es que tengamos una convicción de que si vamos al Señor, sea con un propósito. Porque así Dios lo ha permitido. Que escuchemos su voz, pero que estemos atentos. No solamente para entregarle eso. Hoy en día, ¿usted cree que no sucede? Hay mucha gente que prefiere irse al mundo que venir a una iglesia. ¿Usted sabe cuántas personas han sido invitadas a escuchar el mensaje de salvación? ¿Cuántas personas se les ha anunciado el evangelio? ¿Pero qué prefieren muchos? Rechazar al Señor e irse al mundo. Disfrutar de las cosas, es decir, del placer que les puede ofrecer. Y esos son temporales. Pero llegará el momento en que delante del gran trono blanco la persona puede decir, no va a haber excusa. No, pero es que yo no escuché. No, pero es que yo no, porque justamente un domingo usted escuchó que había un Dios que entregó a su Hijo por cada uno de nosotros. Usted escuchó versículos de los niños que decían, yo tengo un amigo que me ama. Y esa va a ser la respuesta de cada uno. Pero vamos a leer en el primer libro de Samuel sobre una mujer. Primer libro de Samuel, capítulo 1, dice así. Hubo un varón de Ramataim de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana. Versículo 2 dice, y él tenía dos mujeres. El nombre de uno era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos. En Silo, donde estaban los dos hijos de Eli, Ogni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos una parte para cada uno. Dice, y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival, que era Penina, la otra mujer, la irritaba, enojándola e entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella.
Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Versículo 14. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada en espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Esa expresión, he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he venido hasta ahora. Y Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Leímos en una primera porción un hombre que se presentó ante el Señor con el propósito de entregarle. Ahora acá tenemos una mujer que se presenta ante el templo para implorar, para rogar. Y hemos escuchado, no hay una oración más sincera que la que se escucha cuando hay una necesidad. La palabra de Dios nos dice que en esta historia habían dos mujeres. Una se llamaba Ana y la otra se llamaba Penina. Una tenía hijos, la otra no. Y todos los años todos subían al templo para ofrendar. Y el esposo daba a cada uno su parte. Pero a Ana le daba una porción escogida, primero porque la amaba, pero segundo porque no tenía hijos. Ahora, actualmente, no se considera tal vez igual, pero en el momento donde se narra esta historia, un hijo tenía mucho valor. Primero era la continuidad del linaje. Y uno puede encontrar en la Biblia, por lo menos aquí donde dice un varón de Ramataín, de Sofín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo. Es decir, se mantenía el linaje. Era una afrenta muy grande no poder darle a su esposo un hijo para que continuara su descendencia. Y ella lloraba amargamente porque Dios no se lo había concedido. Y la palabra de Dios nos dice que ella estaba como, no había comido, estaba triste, estaba amargada en espíritu, tanto así que se presentó ante el templo a orar. No dice que pegaba gritos, no dice que la escuchaban a las 3 cuadras, no. Dice, Elí, el sacerdote que estaba allí, solamente veía el movimiento de sus labios. Y ella oraba largamente y lloraba y lloraba. ¿Usted alguna vez ha llorado amargamente? ¿Ha pasado por pruebas donde se siente tal vez solo o donde se siente que Dios no oye? Esa mujer lo hacía año tras año. Pero no solamente eso, sino que la otra la irritaba, la enojaba. Tal vez decía, mira, yo tengo 5, tú no tienes ni una. Y la afligía. Su esposo trataba de darle consuelo diciéndole, pero ¿no que soy yo mejor que tener 10, 20 hijos? Es decir, yo estoy contigo, te doy todo, te doy una ofrenda especial. Pero necesitaba tener un hijo. Ahora hay muchas que quisieran tenerlo y es mejor que no lo tuvieran. Porque es una responsabilidad. No es solamente traerlos al mundo. ¿Cuál era el propósito de Ana al orar? Dame un hijo que yo te lo daré a ti. ¿A quién le estamos dando nuestros hijos? ¿A quién se los estamos presentando? Es decir, el traerlos hasta este lugar es una bendición. Es una semilla que pronto a su tiempo va a dar fruto.
cada una de las enseñanzas que están recibiendo, a su tiempo dará fruto. Pero esta mujer lloraba. Dice Ana, ¿por qué lloras? Le pregunta a su esposo. ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Pero ¿cuál era su oración? Decía, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo le dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Una oración con propósito. No era cualquier oración. No es como yo voy a llegar a la casa y voy a orar, Señor, yo quiero la Forerunner último modelo. Y voy a orar porque es mi necesidad. Tal vez para otro lo considero una necesidad, pero así no es. ¿Usted cree que Dios no conoce nuestros corazones, no conoce nuestras necesidades? Él no deja que ningún justo mendigue ¿qué? Pan. Él no sostiene. Si Él es el que sostiene a la tierra, ¿no va a sostenernos a nosotros que somos sus hijos? Pero necesitamos pasar por momentos para acercarnos a Él. La ciencia puede establecer, si la Tierra se separa unos milímetros de su eje, unos centímetros, nos congelamos. Si se acerca mucho al Sol, nos quemamos. Es perfecto. Porque para Dios no hay ni casualidades, ni hay cosas calculadas a medias. Todo es perfecto y a su tiempo. ¿Pero qué oraba ella? Si te dignares a mirar. ¿Usted cree que tal vez Dios no la veía? ¿Que estaba ciego? Pero a veces nosotros queremos que las oraciones sean contestadas así, pero ya. Pero no era la voluntad de Dios. Las oraciones no tienen que ser, Señor, yo te pido que me des esto, porque yo lo quiero. Tenemos que pedir, aceptar la voluntad de Dios. Si Él no nos ha dado algo, es porque no es el tiempo de Dios. ¿Por qué no habían apresado a Jesús durante todos esos días que estaba ahí en el templo? Porque no era el tiempo que Dios había establecido. Pero hablando del tiempo, ¿qué nos dice Eclesiastés? Todo tiene su tiempo. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Tiempo de reír, tiempo de llorar. Pero ¿qué es más importante? He aquí, hoy es el día de salvación. Mañana puede ser tarde. Esta mujer se acercó a él, templo, lloró amargamente. Versículo 12 dice, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Yo me imagino, la ofendió. Oye, mujer, tú vienes a la casa de Dios y vienes borracha. Vete y digiere tu vino. Porque algunas veces tal vez nosotros encontramos respuestas humanas que no son de parte de Dios. Y que más bien en vez de sanar la herida, lo que hace es como si fuese poner el dedo en la llaga. Afrentar. Si Elí tal vez hubiese analizado un poco más la situación, hubiese tal vez dado una mejor respuesta. ¿Pero qué le dijo ella? No, Señor mío. Tampoco que se paró lo insultó. Oye, tú me vas a decirme que estoy... No. En humildad en todo momento. No, Señor mío. Yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma
delante de Jehová. Eso lo leímos 2 veces. He derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que tú le has hecho. Ella tampoco le dijo que era lo que quería, porque era una comunicación directa con Dios. Pero ¿qué le dice? Ve en paz. La bendijo y le dijo, el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. ¿Y qué dice aquí? Dice, y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Ella no siguió llorando y volviendo a pedir, no. Ya había rogado, ya había orado, ahora hay que tener confianza. Ahora hay que tener fe. Que a su tiempo, Dios se le iba, no le salió la guata a la barriga inmediatamente. Pero ya estaba la bendición. Vete en paz y que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Las respuestas de Dios no son al momento tal vez. Hay algunas veces que vemos su voluntad, pero es porque es su tiempo. Pero hay algunas veces que necesitamos pasar por necesidad, por atribulaciones, para acercarnos a Él. Que no nos acerquemos solamente para entregarlo, para desecharlo y para después arrepentirnos y bueno, pasó y pasó. No, que sintamos la necesidad de derramar nuestras vidas, de derramar nuestro espíritu ante Él. No solamente es pedir y pedir y pedir, es también agradecer. Tantos motivos para darle las gracias a Dios. No es solamente llegar y pedir y pedir y pedir. Hay muchas cosas por las que estamos agradecidos ante Dios. Pero ella dice, la palabra dice, y levantándose, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa. Y Elcana se llegó a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella. Allí se estaba cumpliendo lo que ella había solicitado. Que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Que derramemos ante Él no solamente nuestra situación, porque Él la conoce, pero a Él le apetece, le gusta oírnos, porque somos sus hijos. ¿A qué padre no le gusta escuchar a su hijo? ¿Qué padre no consuela a su hijo? Él está atento para escuchar nuestras oraciones. Si estamos en este lugar es porque Dios así lo ha permitido. Era el tiempo de Dios para que cada uno escuchase y leyese. Pero que al salir de esta puerta no sea como Ana, que todos los años iba, oraba y para atrás. Iba, oraba y para atrás. Ese día hubo un cambio. Dice, ella comió, oraron, adoraron y se regresó a su casa. Pero más nunca estuvo triste. Es decir, que nuestra vida sea con propósito. Que si pidamos, pidamos con fe. Y confiando en que a su tiempo, si es la voluntad de Dios, Él lo hará. Porque Él conoce nuestros corazones. Que el Señor prospere y bendiga su palabra.